Bienvenidos a esta sección, este tiempo aquí en nuestro canal en YouTube, dedicado a preguntas de vida después de la muerte, preguntas referentes al más allá y a todo lo que concierne a este, todo hay que decirlo, escabroso tema, porque lo es. Apenas sabemos muchas cosas con certeza, por no decir que hablar de certezas cuando hablamos del más allá es dar un salto hacia un abismo, un salto hacia el infinito, y nunca mejor dicho, y decir que verdaderamente en cuanto a la vida después de la muerte no tenemos certezas, no las tenemos. En este primer episodio, en esta sección, en esta lista de reproducción, preguntas de vida después de la muerte, voy a abordar un tema durante unos minutos, sintetizando porque daría para mucho, acerca de una pregunta que muchos de vosotros, muchos de ustedes, me refiero ahora, me dirijo a los mayores y vosotros a los jóvenes, que muchas personas me han formulado. Y no solamente que me han formulado o me han preguntado sobre ello, sino que algunas personas que se dedican profesionalmente a todas estas temáticas dicen que en el más allá no hay tiempo. Y esto no es cierto. Hay que decir que efectivamente en el más allá, en lo que conocemos como vida después de la muerte, en esa dimensión espiritual donde supuestamente, si creemos en ello, van los fallecidos, efectivamente existe el tiempo. Obviamente no es un tiempo como el de aquí. ¿Cómo experimentan los que llamamos difuntos ese tiempo? ¿Y a dónde nos remontamos? Porque sí que hay un término que acuñó alguien muy conocido que se llamó Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, canonizado por la Iglesia Católica, autor, entre otras muchas obras, de la Suma Teológica, y ya él acuñó un término para el tiempo de los espíritus. Él le llamó el Evo, E-V-O. Lo he dicho en algunos programas y en algunas intervenciones, incluso de otros programas, de compañeros que me entrevistan. Y este tema ha aparecido en esas entrevistas respecto a si en ese más allá hay tiempo o no lo hay. Elevo el tiempo que experimentan los espíritus que están en el más allá, el tiempo de los espíritus en definitiva. Luego, no es verdad, y no porque lo dijera Santo Tomás de Aquino, sino porque verdaderamente las comunicaciones o supuestas comunicaciones con ese otro lado, a través de diferentes fenómenos paranormales que permiten hipotéticamente la comunicación con el más allá y por tanto con seres desencarnados, con difuntos, nos dicen que sí que hay tiempo, que ellos experimentan una sucesión, que es en lo que consiste el Evo, una sucesión de pensamientos, de voluntades,
por otra parte, de recuerdos, de intenciones, de muchísimas cosas. Y todo eso conforma el Evo, el tiempo de los espíritus. Es importante decir, aparece, por ejemplo, al menos para mí muy bien reflejado en una obra de Allan Kardec, el codificador de la doctrina espiritista, que en su último libro, Cielo e Infierno o la Justicia Divina según el Espiritismo, ya hay que recoge comunicaciones de espíritus que se encuentran en muy diferentes niveles o estados, expresan cómo experimentan ese tiempo y cómo podemos concluir o sintetizar cómo es ese tiempo. Pues sencillamente, lo primero es el estado en el que se encuentra el espíritu. Esto es fundamental y primordial. ¿Dónde se encuentra el espíritu debido a su estado? Se encuentra en lo que llamamos, para entendernos, una morada de purgatorio. Dentro de ese purgatorio existen diferentes niveles que van descendiendo hasta niveles de purgatorio profundo, y por debajo de ello nos encontramos con los niveles infernales, que también tienen a su vez niveles que llegan hasta el nivel infernal más bajo, el inferior, y por encima del primer nivel de purgatorio ya las moradas celestiales. Pues hay que decir, para que me entendáis y para que os quede bien claro el concepto, que cuanto más abajo se encuentre el espíritu, la percepción, la vivencia del tiempo, de ese Evo del que os he hablado, cuanto más abajo se encuentre, según la conducta que haya llevado la persona durante su vida terrenal, cuanto más abajo, ese tiempo de los espíritus se experimenta de una forma mucho más enlentecida, y conforme se va descendiendo, si una persona no ha llevado una vida precisamente virtuosa, sino que ha cometido actos deleznables, y después de su muerte y del juicio particular o la revisión de la vida, que es lo mismo, dicho con otras palabras, esa revisión de la vida de la que nos habló hace ya muchos años en ese bestseller Raymond Moody, Vida después de la vida, en esa visión panorámica donde ves, y esto es unánime en todas las personas que han tenido una ECM, una experiencia cercana a la muerte, bueno, pues ves la película de tu vida, ves toda tu vida pasar delante de ti. Y según haya sido tu vida, vas a una morada o a otra, dependiendo del comportamiento que se ha tenido en vida. Por tanto, cuanto más abajo, en esos niveles, digamos que existen 3 niveles principales o grandes niveles, que son el celestial, el purgatorio y el infernal. Cuanto más abajo, más enlentecimiento del tiempo. En ese libro que he citado de Kardec aparecen comunicaciones, supuestas comunicaciones,
con espíritus que se encuentran en esas moradas inferiores y que expresan que literalmente esto es eterno, dicen. Esto no tendrá nunca final. Esto nunca se acabará. ¿Por qué? Porque al encontrarse en una morada inferior, el tiempo, ese Evo que están experimentando, lo están experimentando de una forma enormemente dilatada, lenta, densa, y les parece efectivamente que no se va a acabar nunca. Y a todo esto hay que sumarle, principalmente y antes que nada, hay que sumarle el hecho de que efectivamente el espíritu que se encuentra en ese nivel, en esa morada inferior, sabe por qué se encuentra ahí, se siente culpable, tiene grandes remordimientos, grandes cargas de culpa en su espíritu, en él mismo, y por tanto se suma un sufrimiento que es espiritual con este paso del tiempo o experimentación del tiempo que les parece que nunca va a tener final. Y por el contrario, hay que ver las dos partes. Por el contrario, ya en los niveles altos de purgatorio, donde por supuesto todos vamos a pasar por un nivel de purgatorio, cada uno el suyo, según se haya comportado, pero yo hablo de los niveles ya muy altos de purgatorio, que no obstante lo siguen siendo. El tiempo se va agilizando. Y cuando el alma ya se eleva y accede a las moradas celestiales, que es pues lo más elevado que hay, y que a su vez está también dividida en diferentes niveles hasta llegar a la cima, que es la culminación de la perfección del alma. Conforme el alma va ascendiendo en ese nivel celestial por sus diferentes moradas, el tiempo va desapareciendo. Y el alma nota un alivio, nota una frescura, nota que el tiempo se está convirtiendo, a medida que se eleva, se está convirtiendo en un presente que cada vez, según va ascendiendo, se va convirtiendo en un continuo presente, que es precisamente lo que se experimenta cuando el alma llega a la culminación, a la última morada, al final de la evolución. Ahí el alma ya vive o existe o es, habría que matizar estos términos, pero no es el objetivo de hoy. Bueno, pues ya experimenta un continuo presente, vive, existe, es en un continuo presente. Evidentemente con nuestra mentalidad de mortales, tan limitada, realmente tan corta, se sea más o menos inteligente, son conceptos que por lo general son difíciles de comprender, pero esto es lo que nos llega desde ese otro lado, hipotéticamente, siempre dentro de las hipótesis, pero yo les hablo desde esta hipótesis. Es decir, que esas comunicaciones nos dicen que el tiempo existe, que el tiempo se experimenta, que por supuesto, que quede claro, no es un tiempo como el de aquí. Les pondré
un ejemplo, y es que en la Tierra un día tiene 24 horas y un año 365 días, que es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. Pero si nos vamos a Plutón, que está a unos 6.000 millones de kilómetros de la Tierra, y por tanto casi del Sol también, pues el año en Plutón, el año solar en Plutón, la órbita de Plutón, que además es una órbita que no es similar al resto de planetas del sistema solar, el tiempo del año solar en Plutón, si no me falla la memoria, es de casi 250 años solares nuestros. Es decir, que el tiempo, y esta es una conclusión que colinda con la física, también con con otras disciplinas, la física cuántica, por ejemplo. Es decir, que el tiempo, y Einstein habló de este tema también, y después de Einstein muchos otros, el tiempo, fue una de las conclusiones, es relativo. Nosotros medimos el tiempo porque estamos aquí y el movimiento de rotación consiste en un giro de la Tierra, un giro completo sobre sí misma, y son 24 horas. Pero eso es en la Tierra. Si nos vamos, no ya a Plutón, sino a otro punto del espacio, del universo, del cosmos, ¿el tiempo existe? Sí existe el tiempo. Pero ¿cómo es percibido? ¿Por un humano? O si pensamos en otros seres que viven en la galaxia de Andrómeda, por ejemplo, o en la galaxia del Sombrero, que existe y es muy curiosa, si lo pueden ver, búsquenla. Bueno, pues verdaderamente es que el concepto tiempo es muy relativo, por decir que es relativo, porque lo que yo estoy diciendo ahora mismo, dentro de un minuto o dentro de 10 segundos, ya es pasado. Y lo que voy a decir dentro de un minuto es futuro, pero cuando pase ese minuto ya se convierte en presente y automáticamente cuando se vive ya es pasado. Luego es una sucesión, ¿se dan cuenta? Es una sucesión, al igual que ocurre aquí, en el mundo material, en el universo, en el cosmos, que es la dimensión física. En el mundo espiritual ocurre exactamente igual. Lo que sucede es que la percepción de los espíritus no es como la nuestra, porque no están regidos ni por días, ni por semanas, ni por meses, ni por años. Están regidos por una sucesión de todo lo que les he dicho: voluntades, pensamientos, recuerdos, sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesantísimo y por eso he querido traer hoy a este canal, a nuestro canal, mi canal, Santiago Vázquez Oficial, en esta sección, en cuanto a preguntas de la vida después de la muerte. Tantas veces que me han preguntado: don Santiago o Santiago, ¿y realmente existe tiempo en el más allá? Bueno, pues creo que he contestado a la pregunta, y no porque sea una opinión, creo que esto ha quedado totalmente claro. Ya tenemos a un doctor de la Iglesia como Santo Tomás de Aquino, que yo no entro ni salgo, no es mi función aquí catequizar a nadie. El que sea católico que lo sea, y el que no, respeto absoluto, pero era un gran intelectual y él dijo que sí, él tuvo fenómenos místicos, tenía éxtasis y verdaderamente dijo que, y aseguró, y no solamente él, pero fue el primero en acuñar este término de Evo como el tiempo de los espíritus. ¿Con base en qué? Pues posiblemente a sus vivencias extáticas o de éxtasis. Esto es muy interesante considerarlo. Las personas que han tenido experiencias extracorpóreas, en un término que a mí no me gusta demasiado,
que es esotérico, que pertenece al esoterismo, pero que está dentro de la parapsicología, como es viaje astral, el desdoblamiento del yo, lo que es una experiencia fuera del cuerpo, una OBE, Out Body Experience. Bueno, pues experiencia fuera del cuerpo. Esas personas que han salido del cuerpo, que tampoco son demasiadas, pero las hay y las ha habido. Sylvan Muldon, por ejemplo, Robert Monroe. Hay casos del siglo XX donde personas, en este caso 2 hombres, llegaron a realizar una metodología y escribieron ambos. Por ejemplo, Robert Monroe escribió un libro muy conocido, muy famoso, Jornadas fuera del cuerpo, donde, aparte de hablar de la experiencia fuera del cuerpo, explica su metodología para provocar la experiencia de salida fuera del cuerpo, advirtiendo de que es peligrosa. Yo lo digo de antemano. Pero voy al tema y ya terminamos este episodio, y es que las personas que han estado fuera del cuerpo y que han experimentado un viaje astral o un desdoblamiento de su yo, se puede decir yo igual que alma o espíritu, se puede decir, no se puede descartar. Pues bien, ellos y ellas, los que han estado fuera del cuerpo, efectivamente experimentan el tiempo. Hay un tiempo. ¿Cómo es ese tiempo? Como les he dicho, es una sucesión de pensamientos, de voluntades, de recuerdos, de impulsos, de muchísimas cosas. Podría pasarme seguramente medio minuto o un minuto mencionando palabras en cuanto a estados del alma. Yo creo que queda claro. Cuando alguien les diga o escuchen en algún sitio que en ese otro lado, en ese más allá, no hay tiempo, no lo crean. No lo crean porque no es verdad. Pero no porque lo diga un servidor, sino porque hay una fenomenología acumulada desde hace muchas décadas que nos habla precisamente de que en efecto en ese más allá existe un evo, un tiempo de los espíritus que ellos experimentan y que tengan en cuenta lo que les he explicado. Cuanto más arriba, el tiempo va desapareciendo. Cuanto más abajo, el tiempo se hace más patente y más presente. Nada más, amigos, gracias por haberme escuchado. Os envío un cariñoso y afectuoso abrazo y seguimos aquí en el canal ofreciéndoos contenidos y más vídeos. Muchísimas gracias.